Bueno, primero vamos a poner los datos. Aquí nos dice el problema, que es una columna de destilación en la que se trabaja con benceno y tolueno, que va a alimentarse 100 kilomol por hora y que tiene una composición de alimentación de 0.5 su fracción molar. También nos dicen en ambos casos, en tanto en A como B, de que se alimenta líquido saturado, entonces Q es igual a 1. Nos dicen que se quiere obtener una fracción molar en el destilado de 0.96, que la presión de trabajo va a ser 101 kilopascal, que es aproximadamente una atmósfera, y que el número de platos teóricos son 7. Y ya nos piden aquí calcular. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tener nuestra gráfica. Bueno, lo primero hay que entender de que con lo que se trabaja en McKiptil no es con el número de platos, sino con el número de etapas. Entonces, el número de etapas teóricas es el número de platos más la cantidad de equipos que estén funcionando de forma parcial. Por ejemplo, el condensador es un condensador total, ese no es una etapa, pero el rehervidor, ese sí es un rehervidor parcial y por lo tanto es otra etapa. Entonces, al número de platos teóricos se le suma 1 y ya son 8 etapas. Ahora, en el gráfico, este gráfico de equilibrio lo hice con los datos obtenidos de una aplicación de computadora llamada ChemSep. Ahí te paso, si gustas, el link para que lo puedas descargar. Obtuve los datos y los datos los pasé a Excel para que se viera más bonita la gráfica, porque el gráfico que genera ese de ChemSep no se ve tan bien. Entonces, aquí ya tenemos nuestra curva. Vamos a buscar el valor del 0.96 en el destilado. Vamos hasta acá arriba y aquí en esta, que es la de referencia, aquí es donde vamos a empezar. Lo primero que nos preguntan es cuál es la composición en el residuo. Eso lo vamos a determinar de forma gráfica. Entonces empezamos a trazar las etapas. Ignora esta línea porque esto es un poquito más adelante. Entonces trazamos desde la línea de referencia hasta la curva y vamos para abajo, otra vez hacia la de referencia, y así trazamos. Esta es una etapa, esta es otra etapa, 3 etapas, 4 etapas, 5 etapas, 6 etapas, 7 etapas, y dijimos que son 8 etapas. Son 7 platos, pero son 8 etapas. Entonces, en el momento en que regresamos aquí con la línea de referencia, vamos a leer la composición, que es aproximadamente 0.2 su fracción molar en el residuo. Y ya ahí tenemos 0.02 para la composición de benceno y para la de tolueno de 0.96. A eso se le llama, esto que acabamos de hacer, se le conoce como que estamos trabajando un reflujo total. Ahora vamos a manejar platos infinitos. Esto significa, ya la línea que te dije que ignoráramos, vamos a trazar la línea de alimentación hasta tocar la curva de equilibrio. La de alimentación nos dice que empezamos en 0.5, eso es lo que se está alimentando, 0.5 la fracción molar del componente 1. Aquí empezamos la línea desde la línea de referencia y la prolongamos hasta la curva. Como nos dicen que la condición de alimentación es líquido saturado, entonces prolongamos la línea de forma vertical. Si fuera un vapor saturado, la hacemos horizontal. Si fuera alguna mezcla, pues ya pega entre estos dos, ya sea en algunos de estos campos. Y si fuera un líquido subenfriado, pues ya pega entre aquí y esta zona. Por aquí va a quedar la línea, y un vapor sobresaturado, igual de esta zona para acá. En este caso es un líquido saturado, pega aquí, y vamos a trazar una línea desde la composición del destilado
tomando desde la línea de referencia y que toque la línea de alimentación y la curva de equilibrio. Ya tocó, pero la prolongamos hasta el eje de la jet. Aquí leemos y es aproximadamente .45. Esta la que vamos a llamar la ordenada al origen, cuando se está trabajando a platos infinitos. Entonces ya tenemos .45. Esto lo que te decía de la ordenada al origen es porque esta línea que estábamos trazando es la línea de rectificación, porque sale desde aquí, desde la composición en el destilado. Esta es la de rectificación y tiene esta ecuación. Así es la ecuación de la línea de rectificación. Pero hay que recordar que es una ecuación de la recta. Entonces esta parte que está multiplicando con x es la pendiente, y esta parte que no multiplica a esta dependiente de x, sí tiene x aquí, pero esta es la del destilado, esa es fija, esa no varía. Esta es la ordenada al origen. La ordenada al origen dijimos que vale .45. Entonces esto lo hacemos con la finalidad de saber cuánto es el reflujo mínimo, porque sí nos dicen de que vamos a trabajar con estas condiciones, pero no sabemos cuánto es el reflujo mínimo. Entonces despejamos el reflujo en esta parte, la de la ordenada al origen, sustituimos nuestros datos y tenemos que el reflujo mínimo es de 1.1333. Ya con eso nosotros podemos aquí calcular cuál es el reflujo para el caso A y el caso B. Lo siguiente, vamos a calcular por balance de materia la cantidad de destilado y de residuo que salen de nuestro equipo. Aquí ya sustituimos los datos. Este es F, que son los 100 que están entrando, 100, y la composición que está manejando en la alimentación, .96, que es la composición del destilado, y .02, que es la que sacamos de forma gráfica en el residuo. Este es un sistema de ecuaciones, estas dos. Lo resolvemos y obtenemos estas cantidades. Entonces ya resolvimos ese primer inciso. Bueno, más bien ese segundo inciso. Lo siguiente, vamos a hacer el cálculo del balance de materia para ambos casos, tanto para el inciso A como el B. Ya tenemos la relación. A esa relación la vamos a multiplicar por el destilado para obtener la cantidad que se está reflujando al equipo. Ya lo calculamos, aquí está. El vapor, se calcula que el vapor no es más que la suma del destilado y la cantidad que se está reflujando. Ya lo calculamos. Aquí este L' es la cantidad de líquido que está bajando desde donde se está alimentando y que está bajando. Esta es la suma de lo que se está reflujando y la cantidad de líquido que se está alimentando. En nuestro caso, la cantidad de líquido que se está alimentando es la total. Los 100 kilomol sobre hora es todo líquido. Si fuera una mezcla líquido-vapor entonces aquí esto sería una cantidad diferente. Es F multiplicado por la condición de alimentación, que en este caso de nuestro problema es 1. Entonces ya lo sumamos y obtenemos la cantidad de líquido que está bajando hasta el rehervidor. Después vamos a calcular el vapor que va a ascender desde el rehervidor. El vapor es una resta de la cantidad que está bajando menos el residuo, que ya los tenemos aquí calculados. Ya lo calculamos y nos damos cuenta de que nuestro balance cuadra, porque la cantidad de vapor que está la cantidad de vapor que está aquí arriba es la suma del vapor que está entrando en la alimentación más el vapor que está subiendo desde el rehervidor. Entonces aquí ya tenemos que el vapor que está alimentándose pues es 0 porque es un líquido saturado, y el vapor que está ascendiendo es igual al vapor que está allá arriba. Entonces comparamos y efectivamente el vapor
que está arriba en el domo de la columna es 143 y acá es 143 el que está ascendiendo desde el servidor. Entonces nuestro balance cuadra. Ahora aquí yo hago la línea de rectificación ya con las cantidades, el reflujo que se está manejando, y tengo esta línea, esta ecuación de la recta, que yo los voy a trazar desde un punto 1 hasta un punto 2, o sea, desde punto 96 hasta el punto 2, donde aquí estoy fijando este punto 2, tú puedes fijar el punto que tú quieras, y aquí sustituirlo en X, y la cantidad de Y, esa pues la resuelves esta ecuación, o sea, sustituyes, calculas y ves cuánto va a valer ese punto Y. Entonces ya en nuestro gráfico de equilibrio dijimos que desde punto 96, o sea, en la línea de referencia, desde ahí vamos a trazar nuestra línea de rectificación hasta el punto 2, que fue el que yo propuse, que fue de 0.2 hasta punto 47, dijimos. Punto 47. Hasta aquí llegó la línea de rectificación. La línea de agotamiento se va a trazar desde la fracción molar del residuo, que fue la que calculamos gráficamente, punto 0.2, hasta el otro punto. Aquí la línea de agotamiento me salió de esta forma, entonces los puntos que estoy fijando es de punto 0.2, esas son las coordenadas, y el punto 2 lo fijé en punto 7 hasta punto 93. Entonces aquí a punto 7 y punto 93 aproximadamente prolongo mi línea y ahí ya tengo mi línea de agotamiento. Lo siguiente es poner mi línea de alimentación. La línea de alimentación dijimos que va toda derecha, pero la línea de alimentación va a hacer una intersección con las otras dos líneas que ya trazamos. Entonces aquí hizo la intersección, por lo tanto nuestro trabajo está bien hecho. Y ya empezamos a trazar las etapas, recordando que es desde la línea desde aquí, desde la concentración en el destilado, trazamos hasta la curva, y aquí bajamos, pero no bajamos hasta la de referencia, bajamos a la línea de rectificación, y de ahí seguimos hasta la línea de rectificación, curva, línea de rectificación, hasta este punto. Cuando pasamos donde se están juntando las tres rectas, aquí todavía pega en la línea de rectificación, toca la curva de equilibrio, y aquí ya no va a tocar la de rectificación, que es esta de arriba, va a tocar la línea de agotamiento. Entonces la línea de agotamiento, la de equilibrio, la línea de agotamiento, y así trazamos todas nuestras etapas hasta este punto en el que la etapa quede, esta línea esté pegando ya sea con la composición, o que la composición del residuo quede dentro de la etapa, de la última etapa. Entonces ahí ya terminó nuestro trazado del McCabe-Thiele y tenemos todas estas etapas. Para el caso del inciso B, también lo único que cambia es las cantidades de materia, porque como vamos a usar una relación, esta relación es de 2.4943, van a aumentar obviamente los flujos molares que se están manejando en cada parte de la columna de destilación. Hacemos los mismos cálculos que anteriormente y ya una vez que los tenemos, sacamos nuestra línea de rectificación y nuestra línea de agotamiento. Igual con dos puntos, que son los puntos que vamos a unir con una línea, y los dos puntos que también vamos a unir con una línea. Para el gráfico, contamos acá con nuestro McCabe-Thiele. Este es el mismo gráfico de X versus Y, pero en limpio, porque el anterior ya lo ocupamos para el inciso A. Entonces en este es para el inciso B. Igual la línea de alimentación, ya sabemos que la trazamos para arriba porque es líquido saturado.
trazamos nuestra línea de rectificación, nuestra línea de agotamiento desde la composición del residuo hasta el punto que calculamos, y ahí es donde se van a intersectar las tres líneas. De aquí ya lo único que falta es hacer cada una de las etapas. Hay que recordar que estos no son precisamente platos, son etapas. La etapa 1, la etapa 2, la etapa 3, la etapa 4, etcétera, etcétera. Las trazamos recordando que empieza en la fracción molar del destilado. Se hace una línea horizontal hasta que toque la línea de equilibrio, y de ahí baja hasta tocar la línea de rectificación, no la línea de referencia, hasta la línea de rectificación. De ahí sigue en escalerita sobre la línea de rectificación y pegando en la curva. Aquí donde está pegando las tres curvas, este exceso no es útil para nosotros. Ese exceso de hecho lo debería de borrar, pero lo dejé ahí porque hasta ahí fue donde tracé el punto. Entonces seguimos sobre la línea de rectificación, pasando donde están el cruce de las tres líneas. Ahí es ya cuando vamos a dejar de utilizar la línea de rectificación y ahora vamos a ir con la de agotamiento. Con la de agotamiento, agotamiento. Y aquí ya casi pegaba aquí con la fracción, pero como está unos centímetros un poquito a la derecha, entonces todavía le faltaba otra etapa. Entonces le ponemos otro escalón y ya ahí quedó nuestro McCabe Till. Esto, ¿por qué lo tracé? Porque nos pedía que hiciéramos un gráfico de los platos y el perfil de temperaturas. Obviamente pues ya no lo saqué, pero era para eso mismo. Se supone que con el McCabe Till vas a leer las composiciones del líquido, del vapor en cada una de las etapas, y vas a ir calculando la temperatura que tiene cada una de esas etapas. Pero ya no se pudo hacer. Continuamos con lo siguiente, que es el cálculo del calor. El calor del condensador. Esta ecuación ya está más reducida. La que es la choncha, pues, involucra el calor del condensador, el calor que está retirando el condensador, la entalpía del vapor, el calor que está saliendo en el condensador, la entalpía con la que viene el vapor, que viene con bastante energía, viene aquí como vapor saturado, le quita el calor el condensador, y aquí hay dos calores que exactamente pues, es el mismo. El calor de la corriente que se está reflujando hacia la columna, y la entalpía de la corriente que está saliendo ya como destilado. Entonces es el vapor por la... ¿cómo se llamaba esta? No me acuerdo cómo se llama esta propiedad, pero por esta propiedad, si no mal recuerdo, es el calor latente. Pero ese calor latente no es tan fácil, o sea, ese calor latente es la sumatoria del calor latente de cada uno de los componentes que están en esa corriente por la composición que tiene de cada una de esos componentes. Aquí ya lo tengo sustituido, el punto 96, que es el del destilado, por el calor latente más la composición del otro componente por la entalpía. Hay que respetar todas las unidades. Lo vamos a obtener como kilocaloría sobre kilomol. Y ya lo siguiente es sustituir esa cantidad de vapor que previamente ya habíamos calculado cuando hicimos el balance de materia, lo multiplicamos por ese calor latente y ya tenemos la cantidad de calor o el flujo de calor que sale en el condensador.
Para lo siguiente es el calor, pero del rehervidor. Aquí es un balance global en toda la columna. Es el calor del rehervidor. Va a ser igual a la entalpía del destilado más la entalpía del residuo más el calor del condensador menos la entalpía pero de la alimentación. Entonces, para estas vamos a utilizar diferentes entalpías. Afortunadamente, la entalpía del destilado, el flujo de aquí sale del proceso como líquido saturado. De aquí también sale como líquido saturado y otra parte se está yendo como vapor saturado de regreso a la columna y ya sube. Pero lo que está saliendo es líquido saturado y afortunadamente aquí está entrando líquido saturado. Por lo tanto, las entalpías se calculan de la misma forma. Aquí puse la ecuación de cómo se calcula la entalpía para la alimentación porque solo en esa sale de diferente forma según cómo se esté alimentando. Puede salir como líquido subenfriado, como líquido saturado, como mezcla líquido-vapor, como vapor saturado o como vapor sobrecalentado. Para cada uno de esos, aquí tengo se aplica esto. En realidad esta aplica más que nada como para una mezcla. Entonces, como esta la fracción vaporizada es 0, pues esto se elimina y nada más nos quedamos con esta parte. Y como Q es igual a 1, pues va a ser la entalpía del líquido como líquido saturado. Para calcular estas entalpías se necesita la temperatura, porque a nosotros nos dieron los datos de CP, pero CP es un dato que está en kilocaloría sobre kilomol sobre grado centígrado. Entonces vamos a necesitar ocupar una temperatura. Lo que no sabemos es a qué temperatura se está alimentando. No sabemos a qué temperatura está saliendo en el residuo y a qué temperatura está saliendo en el destilado. Para eso podemos hacer dos cosas. Una, leer la gráfica. ¿Dónde está? Aquí está. Una, podemos aquí leer la gráfica de temperatura versus XY. Podemos entrar, por ejemplo, con la de la alimentación en punto 5. Buscamos aquí en punto 5, está entrando como líquido saturado. Y vemos, está más o menos entrando como en 92 grados. Pero, te soy sincero, a mí no me gusta leer gráficas. Es muy desgastante, me da mucha flojera. Entonces yo lo hago analíticamente. ¿Cómo se hace de forma analítica? Puedes hacer el uso de la ecuación de Rutherford-Rice o puedes utilizar, en este caso como era aproximadamente a una atmósfera. Esto significa de que la mezcla es ideal, entonces podemos utilizar la ley de Raoult y nos quitamos de problemas, que fue justamente lo que estaba utilizando aquí. La ley de Raoult para el cálculo de la temperatura de burbuja, porque está en líquido saturado cada una de esas corrientes. Y aquí está, la presión del sistema es igual a la sumatoria de la fracción de alimentación por la presión de saturación de cada uno de los componentes. Y aquí ya lo tengo, pero para la alimentación. Entonces, la presión es aproximadamente una atmósfera, que es 1.01325 bar. La fracción molar en la alimentación. Los datos que son de la ecuación de Antoine, la temperatura a la cual se está alimentando, que es nuestra incógnita, y ya sea con la Texas, con Excel, hacemos un solver y vamos a obtener esa cantidad. O si dices, híjole, no tengo con una calculadora o una Maizoro, hacemos Newton-Raphson, no hay ningún inconveniente. Entonces aquí nada más hice la sustitución, pero para la alimentación. Pero para la temperatura a la que está saliendo el destilado y el residuo se hace el mismo procedimiento. Aquí ya está, como te dije, aproximadamente 92 grados centígrados en la alimentación, 80.8232, ya es más exacto, en el destilado, y en el residuo 109 y fracción.
Entonces hacemos el cálculo de la entalpía en la alimentación, en el destilado y en el residuo. Como te digo, es exactamente lo mismo. Obviamente cada una con su respectiva fracción molar y cada una con su respectiva CP. Y lo multiplicamos todo eso por la temperatura a la que está esa corriente y ya tenemos nuestras entalpías. Sustituimos los datos y ya obtenemos el calor en el rehervidor. Pasamos ahora al otro problema en el que las temperaturas, las composiciones, todo se mantiene exactamente igual, excepto por las cantidades o los flujos molares. Los flujos molares, eso sí, van a cambiar porque ya lo vimos aquí en el balance de materia. Las entalpías son exactamente las mismas, es así, no hay ningún inconveniente. Las que ya calculaste anteriormente, esas las usamos aquí. Calculamos la cantidad de calor que se está eliminando en el condensador. Calculamos la cantidad de calor que se está suministrando en el rehervidor. Y ya terminamos con este examen.